Durante algunos años, he trabajado como contratista privado. Mi abuelo me enseñó a ser artesano de la madera y carpintero. La abuela solía decir que sabía utilizar correctamente una clavija antes de saber hablar, pero creo que quizá exageraron un poco. Aún así, me encanta hacer cosas con las manos. Esa pasión me ha dado bastante a lo largo de los años. Una familia, un hogar, un trabajo estable, un Dodge Charger de 1968, ¿qué más se puede pedir? Es decir, hasta no hace mucho tiempo, cuando recibí un poco más de lo que pedí. Cuando llegó la pandemia, hubo muchas personas que perdieron sus trabajos. Mi empresa estaba bastante bien, ya que la gente necesitaba arreglar sus casas para pasar un año entero bajo techo. También hubo un creciente interés en los muebles personalizados, por lo que recibimos muchos pedidos especiales. Me sentí un poco mal porque nos estaba yendo tan bien, así que decidí que quería hacer algo para retribuir a la comunidad. Entonces, para aquellas personas que perdieron sus trabajos, decidí comenzar una clase de carpintería. A mi esposa le encantó la idea. Pude usar el taller de carpintería en una escuela secundaria local después de unas breves conversaciones con el director. Puse volantes por la ciudad, publiqué algunos anuncios en las redes sociales y les pedí a mis hijas que hicieran correr la voz en su clase. Todavía nos aseguramos de cumplir con los estándares de seguridad, por lo que solo podía haber 10 personas a la vez, y estábamos repartidos por todas partes. Me tomó menos de un mes armarlo todo, y antes de darme cuenta, era maestro. Fue más fácil de lo que pensé que sería, y tan pronto como comencé a hablar sobre lo que amo, fui imparable. Uno por uno, les pregunté a mis alumnos qué querían hacer. Roberto, un hombre mayor, quería hacer un taco de billar. Donna, una ama de casa, quería hacer un rodillo estampado. Todos tenían su propia idea. Luego estaba Roy. Roy rondaba los 40. Era flaco, cojeaba levemente y una cara que gritaba que le habían dado un par de puñetazos de más. Tenía una voz sorprendentemente profunda, con R's rodantes. Pelo negro, como un cuervo mojado. Entonces, ¿qué quieres hacer, Roy? Yo pregunté. ¿Algunas ideas? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Preguntó de vuelta. A mí. Yo haría me sorprendió, pero lo pensé. Traté de pensar en algo que un tipo como Roy pudiera usar. Pensé en un bate de béisbol, o algo deportivo, pero no parecía de ese tipo. Lo descarté. Un calzador, dije. ¿Qué opinas? Tal vez asintió. Un calzador. O tal vez, un especiero. Continué, sopesando su reacción. Píntalo de algo bonito. Algo que combine con tu cocina. Entonces haré un especiero, dijo Roy, rodeando la R en especiero. Así empezó nuestra primera clase. Revisé las herramientas y todos podían traer sus materiales al taller para hacer su proyecto. También podían hacerlos en casa y recibir comentarios, todo era muy informal y de forma libre. La mayoría de ellos estaban entusiasmados y tuve algunas charlas sobre qué herramientas usar, qué buscar e incluso qué canales consultar en línea. Empezamos a hacer planes paso a paso para terminar nuestros proyectos a tiempo para nuestra quinta y última sesión. Durante todo este tiempo, Roy no hizo nada. No hizo ningún plan, no hizo ningún boceto. Nunca hizo ninguna pregunta. Se quedó allí de pie, asintiendo con la cabeza, rodeando las R. Claro, iba a hacer un especiero, dijo, pero no tenía nada que mostrar. 5 sesiones iban y venían, y todos tenían algo que presentar. Roberto terminó su taco de billar y Donna hizo un patrón de estrella increíble para su rodillo. Roy, por otro lado, no tenía nada. ¿No terminaste tu proyecto? Yo pregunté. Lo hice, dijo. Simplemente no lo traje. Nuevamente, esa R rodante en traje. Me hizo temblar, y no en el buen sentido. Nos encantaría verlo, dijo Roberto. Está bien si no es perfecto. Pero lo es, asintió Roy. Es perfecto. Rodó la R en perfecto solo un poco demasiado. Roberto estaba claramente incómodo. Una vez que mi primer grupo de estudiantes terminó, el siguiente grupo se inscribió. Mucha gente joven esta vez, la mayoría menores de 18 años. Y, para mi sorpresa, un estudiante que regresa, Roy. Mientras que Juliana y Greg querían hacer un tablero de ajedrez y un estante de pared, Roy no quería hacer nada. En cambio, me preguntó de nuevo, ¿qué quiere hacer? Esta vez dije una escalera. Una herramienta, algo práctico. Roy estuvo de acuerdo. Pasaron las semanas, una tras otra, y sucedió lo mismo. Roy seguía apareciendo con las manos vacías, mientras que los otros estudiantes solo lo miraban divertidos. Greg hizo su estantería de roble macizo y Juliana hizo su tablero de ajedrez de abedul.
Roy, por otro lado, solo escuchó mis instrucciones y tomó notas. Realmente parecía que quería hacer algo, pero nunca lo hizo. Cuando comencé mi tercer grupo de estudiantes, Roy apareció por tercera vez. Una vez más, preguntó, ¿qué querrías hacer? En este punto, estaba frustrado. Haría un cobertizo para herramientas, Roy, le dije. Para incluir todos mis otros proyectos. Se iluminó con una sonrisa y asintió. Podría haber dicho nave espacial, él todavía habría estado de acuerdo. Los otros estudiantes notaron que algo estaba pasando, y 2 de ellos no vinieron a la segunda sesión. 2 más abandonaron en la tercera. Al final de la última sesión, solo éramos Roy, 3 personas que no tenían nada que mostrar y yo. Estaban ansiosos por irse, y no tenía ganas de detenerlos. Finalmente, solo quedamos Roy y yo mientras limpiaba. Mientras guardaba las hojas de registro, se sentó frente a mí con una gran sonrisa en su rostro. Lo terminé, dijo. ¿Terminar qué? El cobertizo de herramientas. Cierto. ¿Es ahí donde guardas el especiero y la escalera? Sí. Me reí, pero él no. Esperé a que me dijera que era una broma, pero hablaba en serio. Se quedó en silencio, mirándome. ¿Hablas en serio? Dije. ¿En realidad lo lograste, no? Sí, asintió. ¿Quieres ir a ver? No lo creo, Roy. Sin ofender, pero no estoy seguro de que seamos tan cercanos. Está bien, dijo. Tan casualmente como si estuviera recogiendo un paquete de chicles, de repente me apuntó con un arma. Quiero que lo veas. Necesito retroalimentación. Es un sentimiento extraño, estar amenazado tan casualmente. Al principio no te das cuenta del peligro. La mortalidad es solo este concepto fugaz y abstracto, hasta que miras el cañón de una pistola cargada. De repente, recuerdas que puedes morir. Cogimos mi Charger del 68. Roy era un poco más grande de lo que pensaba, y tuvo que reclinar el asiento del pasajero para que le cupieran las piernas. Incluso sin apuntarme con el arma, casi podía sentirlo, como un calor que irradiaba hacia mí. En general, Roy parecía bastante tranquilo sobre todo el asunto, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Acelerar el coche contra un árbol? No podía decidirme y, antes de darme cuenta, llevábamos más de 1 hora en la carretera. Roy señaló una salida y me dijo que siguiera un camino de tierra. Podía sentir mi teléfono zumbando como loco, mi familia se estaba preocupando. Todavía no me había pedido que lo apagara. Quizás podrían rastrearme. El camino parecía ir más y más hacia abajo. Tuve que manejar a un ritmo lento solo para evitar la suspensión. Después de unos 20 minutos había más raíces y cantos rodados que el camino real. El teléfono dejó de zumbar. Estábamos fuera de la red. Aparqué el coche y salí siguiendo las instrucciones de Roy. Usando una pequeña linterna me mostró el camino a seguir. Estábamos en lo profundo del bosque, pero apenas podía escuchar un solo pájaro. Unos cuantos carboneros, como mucho. Mi hermana me consigue los materiales. Ella es muy ingeniosa, cada R rodante parecía estar a punto de convertirse en un gruñido. Miré detrás de mí, solo para ver que el arma me apuntaba directamente. Ojos hacia adelante, dijo. Quiero tu primera impresión honesta. Podría haber jurado que sus ojos estaban rojos. Al principio, no noté el claro en el bosque. Había un extraño olor metálico en el aire, lo suficientemente fuerte como para que yo lo saboreara. Aún así, no hay pájaros, no hay insectos. Solo una brisa barriendo a través de los árboles. Allí, dijo Roy. Mi cobertizo de herramientas. La linterna cayó sobre algo. No se parecía en nada a un cobertizo de herramientas. En muchos sentidos, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Algo empezó a hervir dentro de mí. ¿Ese es eso? Eso no es madera. No, dijo Roy. No lo estuve que apartar la mirada, pero sentí que el arma me empujaba hacia adelante. Mira. Miré. Huesos, tendones, músculos y cartílagos. Un cuadrado grande, grotesco y hueco. Cada detalle era una pesadilla en sí mismo. La piel que cubría la puerta fue la gota que colmó el vaso para mí, y caí de rodillas, cubriéndome la cara con las manos. De nuevo, el frío acero de un arma empujó contra mí. Necesito que mires 2 cosas más. Oh, Dios. El especiero. La escalera. Entrar en ese cobertizo de herramientas fue como caminar hacia el infierno. La mayoría de los materiales estaban secos y no había ni un solo insecto cerca. Con nada más que la linterna de Roy, solo vislumbré rápidamente el interior. Traté de apartar la mirada, pero la presencia de esa pistola fue suficiente para forzar mis ojos hacia adelante. Allí, el especiero, dijo. Por favor, vi filas de dedos huesudos, dispuestos como si estuvieran sosteniendo tazas.
Fémures dispuestos como una escalera. Parpadeé y me di la vuelta para suplicar por mi cordura. Roy ya no era él mismo. Era por lo menos un pie más alto, y su cabello había crecido más. Sonrió con anticipación, sus ojos reflejaban un tono claro de rojo. Pequeños fragmentos blancos sobresalían de la línea de su cabello, como plumas de ave o uñas afiladas. Sus dedos parecían más largos. Eres un inútil, gruñó, rodando la lengua. Esto fue un error. Tenía que pensar en algo. Di algo. Cualquier cosa. El calzador, jadeé. ¿Qué calzador? El primer día. Dije un calzador o un especiero. ¿Alguna vez hiciste el calzador? Podría. Entonces muéstrame. En un instante me agarró del brazo, me tiró al suelo y colocó su rodilla en mi espalda. Iba a romperme el brazo. La realización me golpeó como un cubo de hielo. Iba a hacer un calzador con mi omóplato. Madera. Tienes que hacerlo de madera. Supliqué. Esa es la regla. Yo hago las reglas, sonrió. Estás tan acostumbrado a un solo material. Un verdadero artesano debe ser capaz de trabajar una variedad de materiales. Abedul, pino, roble, sauce, de todo tipo. Puedo hacer cosas con las que solo puedes soñar. Dobló mi brazo aún más, como si estuviera tratando de romper una zanahoria. Entonces hazlo. Haz uno. Madera de pino, hay mucha para todos. Él se detuvo. Con un suspiro, me soltó y se apartó de mí. Bien, se quejó. Espera aquí. Me empujó hacia el cobertizo y cerró la puerta. Caía al suelo, en completa oscuridad. Era como un nido, cubierto de ramas, barro y hierba. De hecho, olía más a barro y hierba que a otra cosa. No pude evitar preguntarme cómo algo tan grotesco podía estar casi completamente sin olor. Debería haber apestado como el infierno ahí dentro, pero no fue así. Un ligero olor a hierro, eso era todo. Lo primero que probé fue mi teléfono, pero no sirvió de nada. No había recepción, y la luz no hacía más que dar vida a mis pesadillas. No podía soportar ver mi entorno, pero sentir las paredes a ciegas tampoco ayudaba. No podía ver ningún punto débil, pero tampoco podía sentir ninguno. Estaba atrapado. La puerta estaba cerrada. Ni siquiera sé cómo, pero no pude moverla. Todo el cobertizo era resistente y utilizaba una especie de columna vertebral excavada en el suelo como soporte. Traté de salir a tientas en la oscuridad, pero todo lo que hizo fue darme una imagen interna de lo que realmente estaba parado. Después de un rato, se puso tan oscuro que no sabía si estaba cerrando los ojos o no. Perdí el rastro de la puerta, todo se sentía mal. ¿Cómo puedes diferenciar una puerta de una pared cuando todo lo que ves y sientes es carne y huesos secos? Intenté todo. Apoyando mi espalda, me senté y traté de patear para encontrar puntos débiles. Probé el techo. Intenté levantar, acuñar, apalancar, nada. El cobertizo no se movía. Sentí que luché por una eternidad, pero probablemente solo había sido una hora. Con luz o sin ella, no podía salir. Mi teléfono se quedó allí en mis manos, inútil. Lo sentí en mi pecho. Esa ansiedad negra y hundida. El frío. Esa sensación cuando crees que estás a punto de morir. Debo haberme sentado allí, congelado, durante horas. Presté atención cuando escuché un sonido afuera. Era más pequeño, cuidadoso. Pequeños pasos. ¿Hola? ¿Alguien ahí? Llamé con una voz seca. ¿Y? Era un niño. Solo un chico, en medio de la nada. Y todo lo que tenía que decir era «y». Aparté la confusión, sintiendo que se encendía una esperanza. «Oye». «Hey, niño». Sonreí. ¿Estás ahí fuera? ¿Puedes abrir la puerta? Y luego... hice una pausa para pensar. ¿Qué demonios fue esto? Y luego podemos irnos. ¿Quieres helado? Podemos conseguir eso. Nosotros, podemos conseguir lo que quieras. ¿Pizza? Y luego, estaba a punto de explotar con este niño. Tenía ese tono irritante, como si se estuviera burlando de mí. Entonces, de repente, la puerta se abrió. Tenía el mismo cabello oscuro que Roy, pero no tenía más de 10 a 13 años. Los mismos ojos rojos, la misma tez pálida. Estaba arrastrando una especie de bolsa de basura de plástico azul. Y luego, preguntó de nuevo. Yo no sé lo que quieres. Miré alrededor. La costa estaba despejada. No podía dejarlo allí. Intenté levantarlo, pero retrocedió. Negó con la cabeza y se alejó. Entonces, dijo. Y luego. Tenemos que irnos, susurré. Vamos. Y entonces, dijo, como si nada, entró en el cobertizo y cerró la puerta. Empecé a correr.
Mi auto no estaba muy lejos, y fui mucho más rápido en el camino de regreso de lo que había sido llegando allí. Las llaves aún estaban en el encendido. El Charger parecía tan ansioso por sacarme de ese bosque como yo lo había estado saliendo de ese cobertizo. Juntos dimos la vuelta y condujimos como locos de vuelta a la carretera principal. No me importaban las rocas, raíces, enredaderas o arbustos. Tenía que irme, y tenía que irme ahora. Con una suspensión golpeada logramos llegar a la carretera principal. Pisé el acelerador. Prefiero morir en un accidente automovilístico que en cualquier lugar cerca de Roy y sus creaciones. Lo que sucedió a continuación fue borroso. Me detuvo una patrulla de carreteras, que notó que estaba en estado de shock. Di una declaración sobre un secuestro. Intentar explicar lo que había visto hizo que el ayudante negara con la cabeza. Tal vez no me creyó, o tal vez ya había escuchado esto antes. De cualquier manera, hizo muy pocas notas. Apenas tomó mi nombre. Desde entonces cerré esa clase y estoy siendo tratado por un trastorno de estrés. Tengo estos calambres estomacales y tengo que dormir con las luces encendidas. Tengo que ver que estoy fuera de ese infierno con mis propios ojos. Cuando la luz desaparece, ya no puedo estar seguro. Voy a ver a un terapeuta al respecto muy pronto, he recibido algunas recomendaciones. No estoy seguro de que me guste la idea de la terapia de sobreexposición, pero lo que sea que funcione. No he oído nada sobre una investigación, pero no ha habido informes de asesinatos en las cercanías. No tanto como para construir un cobertizo con los restos, un especiero o una escalera. Donde quiera que Roy consiguiera sus materiales, debe haber sido de algún otro lugar. Tal vez ese chico lo sabía. Pienso mucho en él. Tengo la sensación de que él no estaba allí para rescatarme, ni como para guardar esa bolsa de plástico suya. Pero Roy todavía está por ahí. De eso estoy seguro. Después de todo, me envió un calzador por correo hace unas semanas. Al menos la maldita cosa estaba hecha de pino macizo. La familia de mi marido era eslovaca, así que su abuela era vasca. Mi impresión de ella era la de una figura que cabeceaba inofensivamente en una mecedora en todas las reuniones familiares. Estábamos esperando a nuestro primogénito cuando la hermana mayor de mi marido me llamó con pánico en la voz. Supuse que Vanka tenía algo parecido a la demencia. Nunca interactuaba con otros miembros de la familia, solo sonreía en silencio. Así que esperaba una llamada. Pero no esta llamada en particular. Mi cuñada dijo que Vanka había salido. Si la veíamos, debíamos llamar a la hermana. No acercarnos a ella y no llevarla a ningún lado. Fue extraño, pero estuvimos de acuerdo. Esa tarde quería salir a comprar vitaminas prenatales para mi hijo número 1. Mi marido tenía las llaves, salimos por la puerta y la vimos sentada en el asiento trasero. Vanka era una anciana diminuta, de 1,50 m, ataviada con ropa negra con bordes de colores brillantes. Arrugada como una manzana pelada y dejada en el armario. Nos sonreía desdentada como si no pasara nada. Había muchas cosas mal. Para empezar, mantenemos el coche cerrado cuando no estamos en él. Mi marido, el nieto cariñoso, abre la puerta y le pregunta qué hace allí. Vanka dice que tiene una cita con el médico, ¿podría llevarla? La primera respuesta de mi marido es que no. Pero ella lo convence, el nieto cariñoso, y él promete llevarla a hacer un recado. Y luego de vuelta a casa. Yo tenía mis reservas sobre subirme al coche. Algo raro estaba pasando, y nadie me explicaba nada. Pero entonces pensé en el padre de mis hijos yéndose en coche con esta extraña anciana que nunca había hablado, y me abroché el cinturón. Vanka parecía distraída por mi presencia. Mientras mi marido conducía, ella no paraba de preguntarle por recuerdos entrañables de su infancia. ¿Recuerdas cuando viniste a pasar el verano? ¿Recuerdas cuando tu tío te talló aquel caballo? Mi marido asentía y sonreía sonadoramente, rodando con ella por el carril de los recuerdos. Me di cuenta de que no íbamos camino del hospital. Vanka tampoco le había dado indicaciones. Pregunté a dónde rayos íbamos. Vanka se quedó callada. Entonces empezaron a cuchichear en eslovaco. Mi marido era la segunda generación nacida en Estados Unidos. Apenas sabía eslovaco para encontrar el baño. Y, sin embargo, mantuvo una conversación de ida y vuelta con Vanka, sin tartamudear ni soltar palabra. Entramos en un almacén. Volví a preguntar qué rayos. De nuevo, me ignoraron. Mi marido condujo el coche por largas y sinuosas hileras de almacenes. Vanka murmuraba algo alentador. Yo me agarraba la barriga como si fuera un salvavidas. Nos detuvimos delante de un trastero con la puerta muy abollada.
Yo no sé más que inglés, pero por su tono de voz me di cuenta de que le decía que esperara, que ella saldría enseguida. Mi marido sonrió y asintió. La puerta de la unidad estaba abierta unos 30 centímetros. Banca se puso de rodillas y gateó como una lagartija por el hueco. Inmediatamente me puse a hablar con mi marido. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué se comportaba así? Mi marido me hizo callar. Banca volvería en un minuto. Me peleé con él. Le quité el móvil y llamé a su hermana. Su hermana preguntó dónde estábamos. El marido dijo alegremente que estábamos en la tienda, comprando vitaminas prenatales. Yo estaba en estado de shock. Grité que no estábamos, que había llevado a Banca a un almacén y que alguien tenía que decirme qué rayos estaba pasando. Mi marido se indignó. ¿Por qué estaba mintiendo? Estábamos en el almacén. Por teléfono, la hermana se había quedado callada. Teníamos que venir. Ahora mismo. El marido se negó a arrancar el coche hasta que le amenacé con salir y caminar. Creo que dio más vueltas de las necesarias al salir del almacén, tal vez pensaba que cambiaría de opinión. Finalmente tuve que tirar del volante cuando vi la puerta principal. Estuvo malhumorado todo el camino de vuelta a la casa familiar. Miré hacia atrás varias veces, temiendo ver a la anciana aparecer de repente por el retrovisor. Su hermana nos esperaba en la entrada. Pude ver su alivio incluso antes de desabrocharme el cinturón. Varios primos y tíos se llevaron a mi marido a la casa grande. Sis me cogió de la mano y me preguntó si podía acompañarla, tenía mucho que contarme. Tomando una taza de té, me contó que sus abuelos no habían sido muy buenas personas. Bastante amables con sus nietos. Pero básicamente, cuando se hicieron mayores, cayeron enfermos, y algo se les metió dentro. El abuelo había sido el primero. Tratar con él le había costado la vida a un tío. Mi marido era demasiado joven para recordar por lo que habían pasado, así que no había prestado suficiente atención a la advertencia. Sin embargo, me dijo que mis hijos estarían a salvo porque me tenían a mí como madre. Le di las gracias. Le pregunté si alguien iba a ir a buscar a Banca al depósito. Por su cara, ya podía adivinar la respuesta. Dijo que se encargarían de ello y se quedó callada. Al cabo de 5 horas, me dejaron entrar a ver a mi marido. Le habían hecho una especie de ceremonia, le habían sujetado mientras le sacaban algo de la oreja. Era un diente. Mi marido durmió 3 días. No recordaba lo que había pasado después de despertarse. Todavía bromea con la gente sobre la vez que le obligué a comprar vitaminas prenatales con gripe y se desmayó en la tienda. Dejo que sería de ello. Y les digo a los niños que no se vayan nunca con una vieja vestida de negro con adornos brillantes. Ellos no tienen abuela. Zinc, PSHH, Zinc, PSHH. Imagina escuchar eso por horas y horas mientras intentas dormir. Digo, claro, todos estamos atrapados en casa y las cosas pueden empezar a ser un poco aburridas, pero, venga. ¿Realmente excavar huecos es el mejor pasatiempo que pudiste haber encontrado? Solo han pasado unas semanas desde que me mudé a este vecindario. No puedo creer que ya esté empezando a arrepentirme. Ya sabía que no iba a ser el lugar más idílico para vivir, ni que la casa en sí fuera tan bonita cuando la vi. Aún así, era lo suficientemente buena. Sin embargo, sería deshonesto de mi parte dejar fuera la verdadera razón por la que decidí comprar el lugar. Era barata. No lo suficientemente barata como para levantar de inmediato cualquier bandera roja, pero estaba a un precio que sería un tonto si no lo considerara. Además de eso, conocía al dueño anterior, Tom. No muy bien, pero era un tipo lo suficientemente bueno, por lo que pude decir. Realmente pensé que solo me estaba haciendo un favor. También parecía bastante ansioso por ello, así que realmente no sentí que estuviera aprovechándome de él. Recuerdo haberle preguntado por qué se mudaba, y me dijo que había conocido a alguna chica en Canadá y que iba al norte para estar con ella. Justo. Le pregunté sobre los vecinos también y me dijo que no me preocupara, ya que la mujer que vivía en la casa a la derecha era agradable y mayormente se mantenía por su cuenta. ¿Pero qué hay de la casa a la izquierda? Por un momento, casi parecía como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Oh,
Dave, respondió después de un momento de silencio. Es un tipo lo suficientemente bueno. Creo que vive solo. También se mantiene por su cuenta. No puedo imaginar que te moleste en absoluto. En retrospectiva, fue una respuesta un poco extraña. Pero al mismo tiempo, decir que Tom no era un poco extraño él mismo habría sido mentira, así que opté por no pensar nada al respecto. Al final, llenamos toda la documentación y el lugar era mío. Tengo que admitir, ser dueño de mi primera propiedad fue una sensación increíblemente buena. El lugar no era mucho para ver desde afuera, pero no podía quejarme del interior. Las alfombras estaban limpias, el agua de los lavamanos parecía potable, y los baños no estaban mohosos. Digo, ¿qué más podría pedir? Había 2 habitaciones y 2 baños en total. Dado que vivía solo, podría ganar algo más de dinero alquilando la habitación extra. Sinceramente, era una gran configuración. Vi el hueco por primera vez mientras fumaba un cigarrillo en el balcón mi primera mañana allí. Era prácticamente imposible no notarlo. Parecía tener unos 3 pies de diámetro, justo en medio del patio trasero de mi vecino. La pala que presumiblemente había usado para cavar estaba tirada a solo unos pies de distancia, aún cubierta de tierra. He visto cosas más extrañas en mi vida, así que no pensé mucho al respecto. Tal vez estaba construyendo un jardín o algo, no sé. Durante las siguientes noches, experimenté algunas de las pesadillas más horripilantes que recuerdo haber tenido. No puedo recordar qué pasaba en ellas palabra por palabra, pero todas compartían una similitud entre ellas. Algún tipo de condenación vaga siempre estaba acechando o acercándose a mí. Ya fuera golpes pesados en mi puerta que se volvían más fuertes o pasos detrás de mí que se volvían más ruidosos, siempre me ponía nervioso. Recuerdo despertarme en la mañana con el corazón latiendo fuertemente y un miedo visceral abrumando mi sentido de la realidad. No sabía qué demonios estaba pasando. Esto no era de ninguna manera una ocurrencia normal para mí. Una noche, me desperté justo cuando el sol comenzaba a salir, todavía atontado por mi falta de sueño. Me arrastré hacia mi balcón y encendí otro cigarrillo, mientras mis ojos se desviaban hacia el patio trasero de Dave. Tuve que parpadear 2 veces cuando lo vi por primera vez, pero no estaba alucinando. El hueco había duplicado su tamaño. Debo haberlo mirado durante media hora mientras intentaba asimilar mi incredulidad. ¿Qué estaba haciendo este hijo de puta? Cuando me fui a la cama esa noche, me mantuve despierto a propósito. Alrededor de la medianoche, comencé a escucharlo. Zinc, PSHH, zinc, PSHH. Como un reloj infernal que no paraba de sonar. Mantuve un registro del tiempo. 12:30, 1 de la mañana, 2 de la mañana, subió todo el camino hasta las 5 de la mañana. 5 malditas horas de excavación durante la muerte de la noche. Esto tenía que ser una broma, ¿verdad? ¿Qué estaba tratando de hacer este tipo? ¿Provocar una reacción de sus vecinos? ¿Era esta solo la broma más molesta posible? Bueno, si quería una reacción, entonces iba a darle una. Tan pronto como salió el sol, corrí hacia su puerta delantera y toqué el timbre incesantemente. Él no respondió, por supuesto. Pinche cobarde, pensé para mí mismo mientras comenzaba a golpear su puerta en su lugar. Oye, amigo, grité. Deja la maldita excavación, o voy a derribar esta puerta y patearte el culo también. Cerré los ojos y tomé un profundo respiro, sabiendo que muy bien podría estar grabando todo lo que estaba diciendo. No quería meterme en ningún problema legal, después de todo. Al menos, excava durante el día, dije en un tono más suave. Vamos, amigo, dame un respiro. Esperé unos minutos más por una respuesta, pero él no vino. Solo volví a casa, esperando que hubiera recibido el mensaje. Decidí llamar a Tom más tarde ese día. Le pregunté si Dave había hecho algo como esto antes, y si lo había hecho, ¿por qué no me había advertido al respecto? Excavar huecos, respondió Tom. Eso es raro.
Casi hizo una pausa durante un minuto entero después, dejándome con los sonidos de sus respiraciones pesadas a través de la llamada. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, pregunté. Vamos, hombre. Creo que solo intentaría ignorarlo. Finalmente respondió. El descaro de este tipo. No podía creerlo. Obviamente eso no va a pasar, dije. Si este tipo sigue haciéndolo, voy a entrar a su casa y tirar sus palas al océano yo mismo. No lo confrontaría. Tom respondió, su tono de repente suave y tímido. ¿Qué? ¿Por qué demonios no?, pregunté. Se quedó en silencio por otro minuto antes de colgarme. Lo llamé 2 veces más, pero no estaba contestando. Estaba empezando a descubrir por qué me lo había vendido tan barato. No tenía los huevos para confrontar al tipo él mismo, así que simplemente se largó. Bueno, ese no iba a ser yo. Ni siquiera intenté dormir esa noche. Me senté en la sala de estar con una taza de café a la medianoche, esperando que ese bastardo comenzara a excavar de nuevo. Seguro que lo hizo. Tan pronto como comencé a escuchar ese ruido maldito, salí corriendo de mi puerta principal. Esta vez, no iba a perder tiempo tocando. Iba a confrontar a ese cabrón directamente. Me acerqué a la puerta que llevaba a su patio trasero, solo para encontrarla asegurada con alambre. ¿Qué demonios?, pensé para mí mismo. Tiré de la manija, pero no se movió ni un ápice. Asterisco que pinche molestia. Asterisco en un arranque de rabia, le di una patada, haciendo que todo el marco de madera se sacudiera. El tipo ni siquiera parecía importarle. Solo seguía excavando. Era ruidoso. Tan molesto ruidoso. Realmente estaba llegando al límite de mi paciencia. De hecho, el sonido de ello era tan dominante que casi ahogaba el suave golpeteo que venía de al lado de mí. Espera, pensé. ¿Qué es eso? Miré hacia el lado y casi me da un infarto. Había alguien mirándome a través de la ventana en la entrada de la casa de mi vecino. Mis ojos se ajustaron después del shock inicial de verlo, y pude discernir a un hombre en sus 30 y tantos. Tenía una expresión petrificada en su cara mientras me miraba. Se puso un dedo en los labios y sacudió la cabeza, como si me estuviera advirtiendo que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Mi bravuconería desapareció al instante. La desesperación en su cara era palpable, llenándome con una sensación profunda y hundida en mi estómago. Mientras estaba allí, aún deliberando sobre qué hacer, la excavación de repente se detuvo. Podía sentir mis sentidos de lucha o huida activándose. Pero era diferente esta vez. Antes, solo obtenía esa sensación cuando sabía cuál era el peligro y podía verlo frente a mí. Esta vez, sabía que tenía que alejarme antes de que el peligro pudiera presentarse en absoluto. Escuché caer una pala y los sonidos de pasos pesados venían desde la puerta más allá. No me quedé para descubrir que se acercaba hacia mí. No dormí bien durante una semana después de ese incidente. Pero no por los sonidos. La excavación desde entonces se había detenido, y el hueco no había crecido mucho. Pero sabía que eso era solo porque se estaba haciendo más profundo. Ayer, finalmente reuní el coraje para ir al patio trasero de él durante el día, ya que la excavación solo parecía ocurrir por la noche. Intenté tocar el timbre de mi vecino de nuevo, pero no está respondiendo. Obviamente no quiere hablar conmigo al respecto. Me trepé por la cerca y con cautela me acerqué al hueco. En ese punto, estaba ocupando una porción considerable del espacio de césped. Por supuesto, una pala estaba tirada al lado. Le eché un vistazo más de cerca, viendo las profundas impresiones de dedos voluminosos en el mango metálico ensangrentado. Y luego, miré hacia abajo en el hueco en sí. No podría decirte cuán profundo era exactamente. Sin embargo, no podía ver nada más que el vacío abajo. Solo pura oscuridad. Regresé a mi casa y encontré un pedazo de cuerda que medí tenía 30 pies de largo. Le até una botella de agua al final y volví al hueco, antes de bajarla lentamente.
Me quedé sin cuerda en poco tiempo, pero nunca escuché un golpe abajo. Cuando la traje de vuelta, la botella estaba cubierta en algún tipo de baba espesa y oscura. Simplemente la dejé caer de vuelta, junto con la cuerda. No iba a tocar eso. Seguí arrodillado allí por minutos después, esperando una confirmación de que había tocado el suelo abajo. Nunca sucedió. O tal vez, estaba tan lejos abajo que no sería capaz de escucharlo en absoluto, incluso si lo hiciera. En cualquier caso, ese pequeño experimento no me trajo paz mental alguna. No me dio respuestas en absoluto. Todavía dudaba que sería capaz de dormir. Al menos, la excavación se había detenido. Y durante las siguientes noches, de hecho, logré dormir algunas horas a la vez. Simplemente no pensaría en el hueco. No importaba, y no tendría ningún impacto en mi vida. Pronto, mi horario de sueño volvió a la normalidad. Mi vida estaba volviendo a la normalidad. Podía sonreír, sabiendo que este incidente solo sería un extraño evento aislado en mi vida. Una historia que podría contar en fiestas. Me quedé dormido esta noche sin una preocupación en mi cabeza. Me preparé para tener un lindo sueño. Algo que no había tenido en un tiempo. En su lugar, me desperté en medio de la noche en un sudor frío, mi cuerpo entero temblando. Otra pesadilla. La peor que he tenido hasta ahora. Y no terminó cuando me desperté. La excavación había vuelto, incluso más fuerte esta vez. Casi como si viniera de mi propio patio trasero.